que registren el nombre y el número de carnet a partir de ahorita, chicos, por favor. Bueno, como les decía, vamos a ver acá un momentito. Como les decía, vamos a continuar con esta parte de derivadas. Hoy vamos a retomar un poquito las reglas de derivación, pero cuando nos piden calcular derivadas de orden superior. Para ver por qué, no sé por qué se salió. Voy, chicos, un momento. Okay. Ok, muy bien. Bueno, en teoría ya está listo. Ok, muy bien. Bueno, como les decía, estuvimos viendo las reglas básicas de derivación. Hoy vamos a retomarlas ya como reglas en general, pero aplicadas a derivadas de orden superior, a la parte de derivación implícita y derivación logarítmica, que es lo que tengo listo para hoy, ¿verdad? Ok, ya habíamos visto todos esos temas, la definición de derivada por medio de límite, que es la relación entre continuidad y derivabilidad. Y estuvimos viendo un poquito ya las reglas de derivación para funciones algebraicas, exponenciales y logarítmicas. También vimos la regla de la derivada para la parte de operaciones, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la constante por una función y demás. Todas esas reglas las estuvimos analizando en la clase anterior. Ahora, hoy vamos, bueno, incluso estuvimos viendo la regla de la cadena, que era aquella que aplicábamos cuando podíamos notar que una función tenía cadena. Entonces, recordemos que para poder aplicar la regla de la cadena se deriva de la función que está afuera y se multiplica por la derivada de la función que está dentro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función como las que nos indican ahí, una función de la forma e a la 3x más 5, ¿cómo hacemos nosotros para derivar esta función? Primero tenemos que guiarnos cuál es la regla básica que se debe aplicar. Ahora, cuando ya identificamos eso, decimos, bueno, primero, ¿esta función es una función estándar o tiene cadena? Según lo que vemos ahí, esta función tiene cadena porque la función estándar es solamente Euler a la x. Lo que pasa es que quitaron el exponente x y dentro de ese exponente colocaron una función lineal, es decir, un polinomio. Por lo tanto, dentro de la función exponencial encontramos el polinomio 3x más 5. Entonces, para derivar esta función, nosotros colocamos el f' para decir que ya estamos derivando. Y empezamos a derivar la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. Ok, por lo tanto, ¿cuál es la derivada de la función que está afuera? Es la regla Euler a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x. Esta es la derivada de toda la función que está afuera. Una vez que derivamos la función que está afuera, tapan y ven cuál es la función que está dentro. Y entonces tendríamos que multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Como en este caso no he derivado, coloco el prima y en el siguiente paso ya calculo cuánto es esta derivada, ¿verdad? Entonces nos quedaría la derivada de la función de afuera, que sea la 3x más 5 por la derivada de 3x más 5. Recordemos que la derivada de una constante por una función se mantiene la constante y se multiplica por la derivada de la función. Y la derivada de x es 1. Por 3, 3. Y la derivada de 5, 0. Por lo tanto, ya eso nos quedaría 3 más 0, 3. Entonces, esta derivada, si la queremos ver un poco más simplificada, es lo mismo que 3 por e a la 3x más 5. Y con eso ya lo derivamos aplicando la regla de la cadena. Recuerden que se deriva la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro, ¿verdad? Y una vez que ya ustedes derivan la función que está afuera, la siguen bajando y van completando las derivadas que van faltando. Lo que ya está derivado no hace falta volverlo a derivar, a menos que me lo digan en la espera, que me lo puedan establecer en el enunciado. Ok, veamos acá. Así como hicimos esta, que fue el ejemplo 3, así pueden hacer cada una de las que vienen acá. Por ejemplo, hagamos esta como repaso, la 4. En la 4 tenemos una función, le voy a llamar g de x, ¿verdad? Que va a ser logaritmo natural de x más 3 menos perdón, 3x menos c a la x. Todo esto elevado a la 4. Ok, muy bien. El propósito de este ejercicio no es en el fondo que ustedes deriven, pero yo que voy a hacer la derivada de esta función como un todo.
Ok, ¿por qué lo hacemos? Porque aquí se ve claramente que aquí hay cadena. Ok, vamos identificando las funciones, desde la que está más afuera a la función que esté más adentro. La función que está afuera es en este caso la potencia, porque es como si fuera un x elevado a la 4. Entonces, la que está afuera es la potencia. Una vez que quito la potencia, dentro hay tres funciones. Recuerden que las funciones se separan con sumas y restas, ¿verdad? Entonces, tengo que derivar cada una de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a la hora de aplicar la regla de la cadena. Derivar la función que está afuera y lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Entonces, si nosotros lo aplicamos, la derivada de esta función nos quedaría entonces la derivada de una potencia x a la 4 o x a la n era bota el exponente n y les queda la misma base, solamente que si antes estaba elevado a la 4, ahora les queda elevado a la 3, por la derivada de lo que está dentro. Es decir, tengo que venir y derivar cada una de estas funciones. Como cada una está, en este caso, separado por suma y resta, se deriva cada una de ellas y se suman y se restan sus resultados. Ok, vean. Por espacio no me cabe, pero voy a hacerlo acá. En teoría debería ir a la par. Entonces voy a agregarlo acá. Sería por la derivada de lo que está dentro. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Más la derivada de 3x es la derivada de una constante por una función. Se mantiene la constante y la derivada de x es 1. 3 por 1, 3. Y la derivada de a a la x es e a la x. Esta sería la derivada de la función que está dentro. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, sería la derivada de la función que está afuera, que es esta, por la derivada de la función que está dentro. Es decir, derivamos cada una de las funciones que están dentro de la potencia. ¿Está bien? Y así podemos aplicarlo recursivamente hasta que podamos llegar a la función que esté mucho más y más adentro de lo que estamos obteniendo. Ok. No sé si tienen dudas con esta parte, pero igual es como un repaso a lo que regla la cadena. Ya lo vamos a seguir aplicando con los temas que corresponden al día de hoy. Muy bien. Bueno, chicos, para hoy vamos a ver un poquito lo que son derivadas de orden superior. Ok, vean, las derivadas de orden superior en sí es calcular ya no solo la derivada de una función, sino que una vez que ustedes tienen la función, yo la derivo y obtengo la primera derivada. Esto que obtuve es otra función. Toda función se puede derivar. Ahora, ¿qué pasa acá? Que si tengo una función f y calculo la derivada, se llama f'. Pero si yo tomo este resultado f' y lo vuelvo a derivar, le voy a llamar f segunda. Es decir, la derivada segunda de f. Y si yo a la derivada segunda la vuelvo a derivar, vamos a obtener la derivada tercera. ¿De quién? De la función f. Y así sucesivamente, hasta que ustedes lleguen y calculen la derivada enésima, ¿verdad? Es decir, f a la n, ¿de quién? De la función. Es decir, podemos encontrar la derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta o la derivada que me indiquen, siempre y cuando tome el resultado anterior y lo derive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que si tengo una función, su derivada me va a dar otra función y así sucesivamente. A menos que la función sea cero, ¿verdad? Que en este caso la derivada de una constante siempre va a dar cero. Ok, veámoslo por ejemplo acá. Vamos a buscar una función de orden superior. Que esta era la regla de la cadena. Voy a brincarme un poquito de esto, chicos, para ver la parte derivada de orden superior. Ok, como les decía a ustedes, si nosotros tenemos una función y igual a f de x, nosotros podemos obtener lo que se llama la primera derivada de la función y se va a denotar con cualquiera de estos cuatro símbolos. Sería f' o la derivada de y respecto a x, la derivada de f respecto a x o y'. También a partir de la derivada primera, si la volvemos a derivar, obtenemos la derivada segunda, y si tomamos esa y la derivamos, la derivada tercera, hasta que queramos encontrar la derivada enésima de una función. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a indicar hasta cuál derivada tenemos que calcular, y después de eso, una vez que vemos cuál derivada aplicamos, tenemos que ir aplicando las reglas que ya conocemos. Y aparte de eso, identificar si hay regla a la cadena, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejemplo 4, el 1. Ok, en el 1 me da la función f de x, que sería entonces el logaritmo natural de 1 más x. Y resulta que lo que me están pidiendo es esto. Vean que esta simbología es esta misma.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir acá? Que tengo que calcular la derivada segunda de la función f de x respecto a x al cuadrado. Es decir, vamos a calcular la derivada segunda. Recordemos que puede venir con esta simbología o con cualquiera de ellas que va a ser exactamente lo mismo, va a ir a la derivada segunda. Entonces, chicos, vean, en el fondo lo que me están pidiendo es calcular una derivada de orden superior, pero ¿qué me están pidiendo entonces? Calcular la derivada segunda de esta función. Para calcular la derivada segunda necesitamos primero la primera derivada de esta función. Y para poder aplicar la derivada de esta función f, primero identifico que la función que está afuera es logaritmo, y el logaritmo tiene dentro un polinomio de la forma 1 más x. Es decir, que aquí hay cadena, porque afuera hay un logaritmo y dentro del logaritmo hay un polinomio. Ok. Cuando nosotros lo derivamos, tenemos que derivar la función que está afuera, que es el logaritmo, de x. Y de acuerdo a eso, ¿cuál era la derivada del logaritmo natural de x? Era 1 entre x. ¿Cuál x? El x que está dentro del logaritmo. Pero repito, la derivada del logaritmo natural de x sería 1 entre x. Esa es la derivada de la función que está afuera. Ahora me vengo y tapo esto y tengo que multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Entonces sería la derivada de la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. Si nosotros lo derivamos, entonces nos va a quedar 1 entre 1 más x, que eso ya está derivado, y lo voy a multiplicar por la derivada de esta función. La derivada de 1 es una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de x es 1. 0 más 1, 1. ¿Y qué es en el fondo esto, chicos? En el fondo, esta derivada me va a quedar 1 por 1, 1, entre 1 más x. Es decir, la primera derivada de la función f sería 1 entre 1 más x, ya simplificada. Ahora, una vez que tienen la derivada primera, nos piden encontrar la derivada segunda. ¿Cómo se deriva, en este caso, cómo se determina la derivada segunda? Derivando lo que nos quedó como derivada primera. Y observen bien que en la derivada primera, en esta de acá, ustedes obtuvieron un cociente. Entonces, para derivar este resultado, tienen que aplicar la regla del cociente. Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función, entre la segunda función al cuadrado. ¿Ven? Y ahora sí, ya cuando tenemos esto, entonces la derivada segunda, ¿cuál sería? La derivada de 1, por ser constante, es 0, por la segunda sin derivar, menos 1 sin derivar, por la derivada de 1 más x, que en este caso sería, chicos, derivar 1 es 0. Y la derivada de x es 1. 0 más 1, 1. Entonces sería multiplicar por 1, que es el resultado de esta derivada, entre la segunda función al cuadrado. Ahora, si lo queremos simplificar, 0 por cualquier valor es 0, es decir, esto va a dar 0. Entonces, como da 0, si quieren lo pueden omitir, porque va a dar 0 menos 1 por 1, 1. Entonces, en el fondo eso me va a quedar 1 negativo, porque es 1 por 1 con el negativo de adelante, entre 1 más x al cuadrado. Y este sería el resultado de la derivada segunda. Si a mí me estuvieran pidiendo la derivada tercera, ¿qué hacemos? Tomo este resultado y lo vuelvo a derivar, es decir, le aplico otro cociente porque tiene una operación que sería un cociente. Ok, por ejemplo, hagamos este otro de aquí. Podemos hacer el ejemplo 2. Tenemos la función y igual logaritmo natural de x por x a la 3. ¿Verdad? Entonces, veámoslo acá, vean, siempre que ustedes tienen que derivar, bueno, ¿y qué más me están pidiendo? Me dan esta función y lo que nos están pidiendo es encontrar la segunda derivada de esa función. Es decir, ocupamos f segunda. F si se llama f la función, como aquí se llama y, esta es la función y igual f de x, entonces en realidad lo que me están pidiendo es la derivada segunda de y, ¿verdad? O solamente y segunda. Se le llama y segunda, y doble prima, o como quieran ustedes llamar. Entonces, ya cuando tenemos esto, se dicen, bueno, como me están pidiendo la derivada segunda, necesito obtener primero la primera derivada. Para la primera derivada, ustedes tienen que guiarse con la operación que viene en la función. En este caso, chicos, tengo una multiplicación. Recordemos que una multiplicación es lo mismo que un producto. Entonces, para calcular la derivada primera,
tendrían que aplicar la regla del producto. Voy a llamar esta la primera función y esta la segunda. Entonces, la regla del producto dice, deriven la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, así, por la derivada de la segunda función. Esta es la regla del producto. Recuerden que lo primero que deben hacer cuando derivan es, aplican la regla y después derivan, ¿verdad? Entonces, para poder calcular la derivada primera, necesito calcular esta derivada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de esta función, que es la derivada de x a la n. Botan el exponente n y les va a quedar x a la n menos 1, es decir, x a la 2. Botan el 3 y les queda 3x a la 2. Antes de calcular la derivada segunda, chicos, les aconsejo que cuando ya ustedes deriven la primera, ya aplicaron la regla, ya derivaron, les aconsejo que esto lo puedan simplificar lo más que puedan para poder calcular la derivada segunda, porque si no se les va a quedar como complicado a la hora de derivar tanta multiplicación. Por ejemplo, si yo aquí tengo x a la 3 arriba y x abajo, como aquí tengo una multiplicación, puedo aplicar la ley de cancelación. 1 por x a la 3 entre x, entonces se cancela x a la 3 entre x y les va a quedar un x a la 2 arriba. Y esto que está aquí va a quedar exactamente igual. Vean, yo les voy a hacer nada más una aclaración, porque a veces se tienden a confundir. Este x del logaritmo es muy diferente al x que está afuera. No se pueden multiplicar porque este está dentro del logaritmo y este está totalmente afuera. Este es algebraico y este es un argumento del logaritmo. ¿Está bien? Por lo tanto, no van a decir que es logaritmo natural de 3x a la 3, porque esto no se puede multiplicar. Esto está dentro del logaritmo y esto está totalmente fuera. Ok, ya una vez que tenemos esta derivada primera, tenemos que encontrar la derivada segunda. Y para la derivada segunda es derivar todo esto. Entonces decimos, la derivada de x a la 2, botan el 2 y les queda x a la 1, es decir, 2x. Y para derivar esta función de acá, tienen que tener mucho cuidado porque aquí no es derivar uno y derivar el otro y multiplicarlo, no. Solamente cuando es una suma, se deriva cada término por separado y se suman los resultados. Pero si aquí hay un producto, tengo que derivar con la regla del producto. Pero recuerden que la regla del producto dice, derive la primera función, te voy a colocarlo así, por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entre paréntesis coloqué esta que es la regla del producto y esta como ya está derivada únicamente la bajamos. Por lo tanto, ¿qué sería la derivada segunda? 2x más. Ok, voy a calcular este de acá. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada del 3x a la 2? Recuerden que cuando es una constante por una función, se mantiene la constante y se deriva la función. ¿Cómo se derivaba x a la n? Botan el 2 por 3, 6. 6x. ¿Qué me va a quedar esto? Ahora, esto les aconsejo simplificarlo más. Entonces, ¿qué nos quedaría como derivada segunda? Aquí, 2x. Y esto lo pueden simplificar porque hay una multiplicación. ¿Qué hacen con esta x y esta? ¿La pueden cancelar, verdad? Entonces les va a quedar 3x a la 2 entre x, 3x únicamente. Voy a quitar paréntesis porque delante de una suma no cambia los signos. Pero aquí me va a quedar logaritmo natural de x por 6x. Recuerden que eso no lo pueden multiplicar. Este x es del logaritmo y este está fuera. Son totalmente diferentes. Y ya, si en este caso ustedes quieren ver la segunda derivada, la pueden ver de esta manera, pero yo aconsejo que la puedan simplificar más. Por ejemplo, este y este términos son semejantes. Entonces, ¿qué me va a quedar como derivada segunda? 2x más 3x. 6x a la 2. ¿Sería? Tengo 2 y le sumo 3. Ah, sí, suma. 5x a la 5x. El logaritmo natural de x por 6. Y ahí quedaría. Y estos dos no los puedo simplificar. Bueno, si ustedes quisieran, chicos, lo pueden simplificar un poquito más
Es que eso depende de cómo vengan en las respuestas, ¿verdad? Sí les voy a decir que van a ser un poquillo tramposos. Yo sé que, por ejemplo, les van a poner esta respuesta, pero se las van a poner más simplificadas, posiblemente. Entonces, por ejemplo, este término de aquí y todo este término de aquí tienen x en factor común. Puedo tomar x a factor común y ¿qué les quedaría entonces? 5 más logaritmo natural de x, ¿por qué? Por 6. O para que se vea más bonito, eso nada más que todo es por cuestión de estética, aquí les queda un 6 multiplicando, entonces lo puedo colocar adelante. Y este resultado es esto mismo, nada más que aquí está factorizado totalmente. ¿Qué hicimos acá? Saqué x a factor común, entonces les queda 5 más logaritmo natural de x por 6, pero coloqué 6 adelante porque recuerden que en una multiplicación el orden no altera el producto, ¿verdad? El resultado final. Ok, chicos, pregunten por favor porque es muy importante. Esa es la derivada segunda. Si yo ya quisiera la derivada tercera, entonces vean, por ejemplo, ¿qué me quedó como derivada segunda? Voy a tomar este sin simplificar. Me quedó 5x más logaritmo natural de x por 6x. Si yo quisiera llegar y calcular la derivada tercera, es volver a derivar esto. Ok, la derivada de 5x, 5 por 1, 5. Recuerden que la derivada de x es 1, por la constante 5. Pero a la hora de calcular esta derivada tengo que aplicar la regla del producto. Entonces sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y la derivada tercera, ¿qué sería entonces? 5 más la derivada del logaritmo natural de x, 1 entre x por 6x. Porque es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, y la derivada de 6x sería, la derivada de x sería 1 por 6. Y entonces la derivada tercera nos quedaría 5 más. Vean que aquí hay una multiplicación, entonces puedo cancelar esta x con esta x de acá. ¿Verdad? Como lo hicimos hace ratito. Esta x con esta x de aquí, entonces les va a quedar únicamente 6 más 6 logaritmo natural de x. Esto es lo que nos quedaría como la derivada tercera. Y más simplificado, ¿qué nos quedaría como derivada tercera entonces? ¿Puedo sumar estos dos? ¿Qué nos quedaría? 11 más 6 logaritmo natural de x. Y esa es la derivada tercera. Y así puedo seguir derivando para encontrar la derivada cuarta, la derivada quinta. Es decir, con esto les digo que para calcular derivadas de orden superior necesitan la anterior y volverla a derivar para llegar a la que me estén pidiendo. Si es la derivada segunda, derivo una vez. Simplifico. Cuando está simplificado, vuelvo a derivar. Simplifico, vuelvo a derivar para la derivada tercera y así sucesivamente. Muy bien, vean acá. Aquí tengo la función que es un cociente y de este cociente me piden la derivada segunda. Entonces, vean, para derivar o para llegar a la derivada segunda se necesita la derivada primera. Y para la primera derivada se necesita aplicar la regla del cociente. Vean lo que voy a hacer de aquí en adelante. Voy a suprimir la regla y la voy a aplicar directamente. Ustedes la pueden aplicar primero, la regla, y después que encuentren la derivada, pero también si ya se van acostumbrando a la regla, lo pueden hacer de forma directa. Ya, yo la voy a recitar y la voy a ir haciendo de una vez. Dice la regla del cociente. Derive la primera función. Es decir, ¿cuál es la derivada de x menos 1? La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Es decir, la derivada de lo de arriba me va a quedar 1. Por la segunda función sin derivar. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la función de abajo, es decir, la segunda función. ¿Cuánto da la derivada de esta función? ¿La derivada de x a la 2? La derivada de x sería 1. 1 Y la y derivada 0. de 6, 0. Entonces sería 2x menos 1. Entre la segunda función al cuadrado. ¿Sí? Repito, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función al cuadrado. Ok, ya cuando tienen la primera derivada,
hay que simplificarla un poquito. Entonces, lo que les aconsejo es llegar y hacer las multiplicaciones. Y ojo acá, aquí multiplican, pero hay un negativo adelante, entonces cambian los signos. Entonces voy a simplificarlo un poco. El 1 multiplica y les va a quedar x a la 2 menos x menos 6. Voy a multiplicar y de una vez voy a cambiar los signos para ahorrar espacio. Entonces sería x por 2x, 2x a la 2, pero negativo le cambia el signo. X por menos 1, menos x con el menos más una x. Menos 1 por 2x es menos 2 con este más 2x. Y menos, aquí sería menos 1 por menos 1, 1. Con el negativo adelante, menos 1. Entre la segunda función al cuadrado. Sería x 2x a la 2 menos x más y menos. Ajá. Ok, una vez que ya multiplican, para hacer la segunda derivada, primero pueden simplificar. Entonces sería 1x al cuadrado, le quito 2x al cuadrado, me queda menos 1x al cuadrado. Vean que aquí, menos x más x se cancela. Y les va a quedar únicamente 2x. Y luego puedo agrupar menos 6 menos 1, 7 negativo, 7. ajá, entre la segunda función al cuadrado. Ok, ya cuando tienen esto, ya pueden calcular la derivada segunda. Para la derivada segunda tienen que volver a aplicar la regla del cociente porque me quedó un cociente. Ustedes tienen que aplicar la regla de lo que les aparezca de la función, sea en términos de un cociente, un producto o lo que sea. Como aquí es un cociente, voy a aplicar la regla del cociente. Que la regla del cociente dice, derive la función de arriba. ¿Cuál es la derivada de menos x a la 2? Botan el 2, entonces menos 2 y les va a quedar x a la 1. Más la derivada de 2x, la de x es 1 por 2. 2. La de 7. 0. Esa es la derivada de la función de arriba por la función de abajo sin derivar. Menos esta función sin derivar por la derivada de la función de abajo. Tengo que derivar esta función. Ya, como esta función tiene cadena, porque hay una potencia afuera y dentro de la potencia hay un polinomio, tienen que aplicar la regla a la cadena. Como hay regla a la cadena, entonces voy a dejarlo así. Voy a decir, bueno, tengo que derivar x a la 2 menos x menos 6 al cuadrado, y ahorita lo aplico. Voy a dejarlo ahí pendiente. Entre la segunda función al cuadrado. Si ya estaba al cuadrado y la vuelvo a elevar al cuadrado, les va a quedar a la 4. Pero ahorita lo voy a colocar. Entonces sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda al cuadrado. Nos va a quedar como derivada segunda. Ok, aquí si gustan, pueden dejarlo así. Voy a dejarlo así y ustedes luego simplifican porque ya no me queda espacio. ¿Está bien? Esta la dejo así. La primera sin derivar también se conserva. Y voy a derivar esta función. Para derivar esta función, tengo que derivar desde afuera por la derivada de la función que está dentro. Entonces, ¿cuál es la función que está afuera? X a la n. Es decir, tomen esto como una base x elevada a la 2. ¿Cómo se deriva x a la 2? Se bota el 2 y les queda la misma base, solamente que si antes estaba elevado a la 2, ahora les restan 1. 2 menos 1, 1. Ok, por la derivada de lo que está dentro. ¿Por qué? Porque lo que hice fue derivar la función que está afuera, que era x a la n, por la derivada de lo que está dentro, que sería en este caso la derivada de x a la 2, 2x, la derivada de x, 1, y la derivada de 6, 0. Entre la segunda función al cuadrado, y si estaba al cuadrado, a la 4. Y ya eso lo pueden simplificar más, ahí pueden llegar y multiplicar, aquí también cambian los signos, pero antes hacen estas multiplicaciones y demás. Aunque resultados así cuesta mucho que los vayan a pedir simplificados. Por ejemplo, en las otras cátedras, dependiendo del tipo de pregunta, a veces dicen que es necesario simplificar, o como a veces dicen que no es necesario. Se puede dejar la respuesta sin simplificar. Pero eso es dependiendo, porque ya conlleva un proceso más largo, ¿verdad? Eso va a depender mucho del tipo de ítem que les van a colocar.
otro ejemplo. Por ejemplo, este tipo de temas que son derivadas de orden superior se van a relacionar mucho con este tipo de ejercicios. Cuando ustedes lleven cálculo 2 van a ver algo que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ven aparte de ecuaciones diferenciales? Las soluciones de funciones en términos de las derivadas de orden superior. Por ejemplo, a mí me dicen, esta es la función f de x. La función f de x, bien, 3 más y a la x más x a la x. Entonces lo que me piden es verificar que la segunda derivada de f menos 2 veces la primera derivada más la función da igual a ¿qué? Da igual a 3. Este 4 no le presten atención, ese 4 es como para decir que es tomado de un parcial. ¿Está bien? Entonces, el ejercicio en realidad consiste en lo siguiente, me dan la función y me piden verificar que esa función satisface esta ecuación. Vean que la función es esta, perdón, la ecuación sería derivada segunda menos 2 veces la derivada primera más la función f de x, y eso nos tiene que dar ¿cuánto? 3. Okay. ¿Cómo hacemos nosotros para verificar que esta función cumple esta ecuación, chicos? Lo único que se tiene que hacer es calcular cada una de las derivadas, sustituirlas, operar todo esto y verificar que efectivamente me dé ¿cuánto? Me dé 3. Si aquí a este lado me da 3 y aquí da 3, quiere decir que llegué a una igualdad, por lo tanto sí satisface la ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular las derivadas que me están pidiendo en este caso. Recuerden que la función es esta. 3 más y a la x más x a la x. Si quiero la primera derivada, sería derivar 3, 0, por ser una constante. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Y cuál es la derivada de x e a la x? Para calcular esta derivada tienen que aplicar la regla del producto. Ok, para la regla del producto dice, derive la primera función, la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada de e a la x? Sería e a la x. Repito, la derivada de 3, 0. No hace falta colocarlo. La derivada de e a la x es e a la x. Y cuando derive este producto, tienen que aplicar la regla del producto. La derivada de x, que es 1 por la segunda sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e a la x, que es e a la x. Y ya cuando tengo esto, lo voy a simplificar un poquito más para encontrar la derivada segunda. ¿Qué me va a quedar entonces? E a la x, 1 por e a la x es e a la x, y aquí me quedaría x por e a la x. Y si lo quieren simplificar más, agrupan semejantes. Tengo un e a la x más otro e a la x, tenemos 2 veces e a la x. Y este se mantiene exactamente igual. Esto que yo obtuve acá es la primera derivada de la función. Una vez que ya tenemos la primera derivada, tomo este resultado y lo voy a derivar para encontrar la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada de 2 e a la x? Recuerden que cuando es una constante por una función, se mantiene la constante y se multiplica por el resultado de la derivada de la función. Y la derivada de e a la x es e a la x. Y tengo que derivar este resultado, y para derivarlo aquí hay una multiplicación, tienen que aplicar la regla del producto. La derivada de la primera función, que es 1, por la segunda sin derivar. Aquí está el 1, no lo voy a colocar porque se sobreentiende. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es e a la x. Y ahora sí, ya simplificado nos quedaría 2 e a la x más e a la x más x e a la x. Y al fin y al cabo, ¿qué es esto? Sería 2 e a la x más e a la x, 3 e a la x, más x e a la x. Ya cuando está totalmente simplificado, vamos a guardar este resultado como la derivada segunda. Ok, ya tengo la función original, tengo la derivada primera y la derivada segunda. Entonces me voy a devolver acá.
Para verificar que esta función y sus derivadas cumplen con esta ecuación, tenemos que venir y sustituir donde indican cada uno de los valores, la segunda, la primera y la función. Empezar a hacer operaciones para verificar que eso me da 3. Entonces decimos, ¿cuánto fue que nos dio la derivada segunda? Nos quedó 3e a la x más x a la x. Menos 2 veces lo que nos quedó la derivada primera. La derivada primera nos quedó 2e a la x más x a la x. Le sumo la función original, que es esta. Y tengo que verificar que eso nos dé igual a ¿qué? Que nos dé igual a 3. Ok, voy a quitar, aquí puedo llegar y multiplicar. Y aquí quito los paréntesis. Entonces me va a quedar 3e a la x más x a la x. Menos 2 por 2, menos 4e a la x. Menos 2x. Menos 2 por x a la x, menos 2x a la x. Más 3 más 3. Más e a la x más x a la x. Y empezamos a buscar semejantes. Entonces decimos, vean, tengo 3 veces e a la x. A 3 lo agrupo con este, que son semejantes, y con este de acá. Tengo 3 y le sumo 1, son 4. Menos 4, 0. Es decir, estos se cancelan porque la suma de ellos va a dar 0. Y luego, este es semejante con este y también es semejante con este de acá. Y decimos, me va a quedar un x a la x más otro igual son 2. Y le quito 2 del mismo término, entonces me va a dar 0. Es decir, estos también se cancelan. ¿Y qué es lo único que me estaría quedando al final? El 3. Es igual a 3, que era lo que queríamos decir. Por lo tanto, esta función sí satisface la ecuación diferencial. Está bien. Y ese tipo de ejercicio nos gustaba mucho para desarrollo, entonces nada raro que se los voy a encontrar ahí en la tarea o que se lo pueda encontrar en los quizzes. ¿Está bien? Muy bien, chicos.